buenas tardes, Serafín. Eh, Muy buena. yo te definiría como un auténtico héroe de la supervivencia, como un referente a admirar, para mí, de verdad te lo digo, por lo que representas y por lo que has pasado y aquí estás para contarlo, que para mí es un privilegio poder hablar contigo y que hayas aceptado esta entrevista. Igual entro muy fuerte, pero de verdad que es como lo veo y como lo siento. Y bueno, pues en cuanto vayamos hablando un poco de tu historia, pues yo creo que el que lo esté escuchando, leyendo o viendo, lo va a entender enseguida. Bueno, Serafín, de Jaén, 30 Sí, años, 31 recién cumplido. 31 años, y superviviente de leucemia en 2 ocasiones. Y Sí, actualmente en tratamiento por un trastorno de conducta alimentaria. Eso no es lo más importante de Serafín. Lo más importante de Serafín es que es un luchador con una fuerza impresionante. Pero eso es por lo que ya has pasado y por lo que estás pasando. Que bueno, como estábamos hablando un poco fuera de entrevista antes de empezar, has tenido 10 11 años que en la vida de cualquier persona representarían pues la lucha más intensa que puede tener una persona a lo largo de su vida y en tu caso pues lo has vivido en 10 años. O sea que brutal. sí, aunque luego al tiempo pasado, he de decirte que no me gusta echar la mira para atrás porque me doy cuenta de que realmente han pasado cosas muy buenas también después, no ha sido todo malo. Y luego también te das cuenta de que has ido consiguiendo cosas que a lo mejor si no te hubieran pasado ciertas cosas no te hubieras motivado a hacer. Mm. Entonces, en cierta parte, aunque no al 100%, yo sí soy de los que piensan de que todas las cosas pasan por algo y yo creo que en mi caso, en muchos aspectos, me ha espabilado, me ha animado a hacer cosillas. Te hace madurar cosas que te pasan en la vida de cierta dureza, te hacen madurar más rápido. Sí, totalmente. Totalmente. Yo desde que me enteré del diagnóstico de mi padre, que también fue un cáncer de páncreas, ahí sí que es verdad que es que no tenía ni idea de lo que iba todo esto, porque mi padre fue, digamos, la primera persona cercana que yo conocí con un cáncer. Y sí que te das cuenta de lo que es de verdad vivir. Él, digamos que ya teníamos un mal diagnóstico desde el principio y aún así, él le encantaba la caza, le encantaba su campo, le encantaba estar fuera de casa y él se iba. Él estaba operado por 4 veces para intentar a ver qué podían hacer y estaba abierto, digamos, de un lado a otro con unos 140 y pico puntos y eso a él no le limitaba para nada. Y ya te das cuenta, ahí ya empecé a darme cuenta de que había cosas que las tenía que hacer y no las estaba haciendo. Que vivir es un privilegio y que cada minuto que estamos aquí es un regalo y hay que disfrutarlo a tope. No nos podemos entretener en pasarlo mal, en deprimirnos y en tirarnos a la pena porque esto pasa rápido. Entonces hay que... Y quizás cuando no puedes hacer ciertas cosas por limitaciones físicas es cuando realmente te das cuenta de eso, de que el tiempo no es oro, es mucho más que oro. Sí, el tiempo sí. Y en cuanto a lo que dices del estado en plan de que no se pierda el tiempo que no debemos de perder el tiempo en deprimirnos y tal y que cual, ahí discrepo un poquillo contigo porque yo sí que lo tomo, digamos, esos procesos para mí están valiendo como método de aprendizaje. Ujú. Eh, Como te he dicho fuera antes, digamos que la primera vez cuando a mí me diagnosticaron lo llevé bastante bien, quizá por la juventud y quizá por esa idea de con 21 o 22 años pensar que nunca te va a pasar nada y que aunque te pase eres tan sumamente joven que vas a poder con todo. Quizá eso ayudara. Pero luego ya cuando ya vas construyendo tu vida y vas viendo que hay gente que ya también depende de ti a nivel emocional o a nivel económico, a cualquier estado, ahí te das cuenta de que ya tienes un puzzle que tienes que permanecer unido. Y ahí cuesta. Cuando vas viendo que se van perdiendo piezas y que no tienes ninguna herramienta para poder dejarla ahí cuesta. Entonces también tienes que aprender a saber gestionar esa situación, Ujú. a saber gestionar los palos
sean cuales sean, ya sea en mi caso con el cáncer o con miles de situaciones, porque ya no solamente eso, se pueden dar otros muchísimos problemas y quizás te afecten más o menos, pero siempre hay que saber gestionarlo. No considero que sea, digamos, perder el tiempo de la vida en el pasar una etapa mal, deprimido, llamémoslo como queramos. Lo considero eso, aprendizaje total. Siempre que no nos dejemos caer, o sea, siempre que lo utilices como un aprendizaje en positivo, es decir, pues efectivamente, en la tristeza también comprendemos lo que es la alegría, porque dices, para saber y valorar las épocas buenas, tienes que haber pasado una mala, porque si no, no sabes, no conoces las dos partes o las dos caras de la moneda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así mismo. Bueno, entonces tienes el primer contacto con la enfermedad es con el caso de tu padre, al final no acaba bien y al poco tiempo tienes tu primer diagnóstico. Además, habiendo pasado lo de tu padre, ¿qué es lo primero que sientes cuando te dicen tienes esto? Tienes cáncer. Yo te cuento que sinceramente a mí me dio por reír. Los nervios a mí me dieron por reír. Y estaba con mi hermano y él sí, a ver, a mí no me habían dicho nada y en cuanto yo le vi en la cara ya sabía, digo, algo está pasando aquí, que esto no tiene buena pinta. Y ya me dio por reír, porque yo nunca había visto a mi hermano, digamos, llorar o algo así, entonces, digamos, también la tontería de tener la edad que teníamos. Uh-huh. Y lo primero que se me pasó por la cabeza, sinceramente, no decirle nada a mi madre. Alargar eso hasta... porque yo sabía cómo ella lo estaba pasando después de lo de mi padre. Y seguidamente y sinceramente ahí me daba igual lo que pasara. Sí que tenía claro que digamos que quería afrontar la situación, hacer todo lo que estuviera de mi mano, pero que si por H por B tenía que pasar algo, no me iba a preocupar. Joder, es curioso. Mucha gente, bueno, lo que dice la mayoría de la gente cuando recibe ese primer diagnóstico es que siente mucho miedo ante la palabra cáncer. Yo más que miedo fue el desconocimiento, pero miedo es verdad que no. De hecho, yo empecé, desde que ya me dijeron, a mí el primer día no me dijeron directamente que fuera cáncer, me dijeron que podía ser SIDA o podía ser cáncer. Uh-huh. Entonces ya esa noche me quedé ingresado porque sí que es verdad que la primera vez iba en un estado muy avanzado. De hecho, me dijeron que si hubiera tardado como unas 2 horas más en llegar, no hubieran podido hacer nada porque iba desangrándome por un trombo en la cadera y aparte por una hemorragia que me dio por la nariz. Y era más desconocimiento, el no saber. Y cuanto más buscaba, más quería saber. Que eso sí que es verdad, que digo que es mejor no buscar porque luego cada uno somos un mundo. Y lo mejor es que hables. Yo en mi caso ya cogí a mi hematólogo y le dije, mira, te tengo que preguntar. Me acuerdo que hice como cogí como un folio y me puse ahí a escribir. Y ya eso fue el fin de semana, a mí me pilló el diagnóstico el fin de semana, y el lunes era cuando vino ya el mío, me puse a hacerle preguntas, digo, y tal, y tal, y tal, y tal, y hay muchas que no sabía preguntando, o sea, respondérmelas porque eran muy en principio. Pero lo mejor es eso. Para mí, en el saber te ayuda muchísimo. Pero has tocado dos temas importantes. Uno, la actitud con la que afrontas el diagnóstico. Eso es súper importante. O sea, una actitud positiva, pues si tienes posibilidades de ganar, estás aumentándolas un 50% como poco. Y la segunda, el informarte por una fuente fiable y oficial, digamos. Porque es verdad que si tú pones en internet cualquier síntoma que tengas en tu cuerpo de cualquier cosa, nada más que va a salir cosas negativas. Muy raro que alguien ponga algo positivo, ponga eso no es nada, no te preocupes. No, en general, casi siempre que pones algo, todo se va a lo peor, al peor diagnóstico, a la peor situación. Es cierto que es un sitio fácil donde buscar y anónimo, pero no toda la información que vemos ahí es fiable. O sea, yo creo que ahí has tocado dos temas ya importantes. Es que yo sí me acuerdo que esos días, yo creo que nada de lo que encontré era bueno. Nada. A ver, lo típico de la quimio, tal y que cual, pero en cuanto a largo plazo era como, madre mía, lo que me espera a mí. Pero luego, ya te digo que no.
La estadística, digamos, que yo vi, no. No, y aparte que ya las cosas también van avanzando. En mi caso, yo tuve una medicación, una quimio oral que unos años antes no existía. Entonces, si no está esa medicación, no se puede hacer nada. Entonces, digamos que ya se van dando otro tipo de pasillos. Cada día se avanza un poquillo más. Pero era un poco... Es mejor lo que tú dices, hablar con gente fiable. Y yo se lo dije claramente a mi médico. Me acuerdo que le pregunté, digo, si, porque una de las cosas que se me quedó en mi clava, digamos, con lo de mi padre, es que a mi padre le estuvimos guardando hasta el final todo lo que pudimos. Cosa a la que a día de hoy estoy muy arrepentido porque no estoy a favor de eso. Porque él ni siquiera sabía, a ver, se notaría evidentemente en el estado en el que estaba lo que iba a pasar. Pero él no sabía cuándo iba a ser, entre comillas. Y yo se lo dije al médico, mira, antes de que, porque eso fue el sábado, fue un médico a verme y mi madre fue el domingo. Digo, antes de que venga mi madre, digo, a mí me dice claramente lo que va a pasar, porque sé que cuando venga ella te va a decir que no me digas nada. Digo, si me tiene que pasar algo, me lo dices. Que si eso, yo cojo la maleta esta tarde y si me dices que me va a pasar dentro de un mes, yo pillo y me voy. No me va a tener a mí metido en un hospital. Eso sí se lo dije. Es importante ser conocedor de, o sea, y tenemos derecho a saber lo que nos pasa y lo que nos va a pasar. Es cierto que hay un momento en esta enfermedad y en otras que son similares o que tienen un diagnóstico malo también, en que valoras y dices, sobre todo muy al final, dices, ¿es necesario contarle más? ¿Le voy a aportar algo positivo contándole más? ¿O cuándo va a suceder esto? Es una duda que siempre se tiene como familiar de una... Yo me pongo ahora en la otra parte, en la parte del familiar, en la parte que tú viviste con tu padre y que yo viví con mi madre también, porque, bueno, pues al final el final fue el mismo. Y es verdad que yo recuerdo que a mi madre le estuvimos contando toda la verdad de más o menos del proceso hasta casi el final, pero ya cuando estaba el desenlace muy cerca, pues tampoco le dijimos esto va a ser inminente. Pero ahí lo puedo llegar a entender. Pero mi padre es que fue desde el principio. Mi padre desde el principio, nosotros entramos y nos dijeron que el diagnóstico era unas 3 semanas más o menos. Luego se alargó bastante con las operaciones y demás, se alargó un año y pico. Pero ya desde entonces él no sabía nada. Entonces era como, ¿para qué? Me acuerdo que fumaba, se quitó de fumar y yo se decía a mi madre, digo, ¿pero para qué? Déjalo que fume. Si ya, ¿qué vamos a hacer? Ya. Bueno, en ese aspecto. Pero lo demás lo hemos ido llevando. bueno, superas ese primer palo duro. ¿Quieres hablar un poco de la sospecha que tenéis de dónde procede esa primera leucemia? Por ponerla en contexto. O la sospecha, que no sé si es sospecha o es evidencia. Afirmado al 100% no. Pero porque casi ningún diagnóstico de una leucemia va a estar motivado al 100% por algo. En mi caso, se supone que mi tipo de leucemia, al ser el tipo que era, lo único que está comprobado es que por haber estado expuesto a energías nucleares o por haber tenido un cambio de metabolismo brusco. Y en mi caso, pues lo del cambio de metabolismo brusco se cumplía. Cambio de metabolismo brusco, motivado o posiblemente motivado. Posiblemente no, ya te digo yo que sí. Cuando falleció yo siempre he sido una persona gorda, no, ni he tenido complejos ni me ha causado ningún problema en cuanto a mi seguridad, mi personalidad y tal y que cual, nada. Pero sí que es cierto que luego ya va entrando en una edad que ya no es que te cause el problema a ti, pero sí que ves como que le puede causar el problema a los demás cuando no nos debe de importar. Pero ahí ya empezó a importarme quizás más lo que los demás vieran que lo que quisiera ver yo. Y fue cuando empecé bien, empecé una dieta correcta, mi gimnasio tal y que cual, pero cuando yo pesaba unos 123 más o menos
Y sí que es cierto que a razón que va bajando peso, te va luego costando más. Entonces ya hubo una época en que dije, no, estoy perdiendo el peso que yo querría estar perdiendo. Y ya fue cuando empecé a desarrollar ese trastorno. Yo quizás mi fallo fue el exigirme tanto a nivel, digamos, nutricional. No tomaba nada que para mí no fuera sano. Y me acuerdo que llegó una Navidad y ese día dije, ¿y por qué no? Y me sentí tan mal que terminé vomitando. Y ya desde entonces no ha ido la cosa en ese aspecto, no fue mejor. Y entonces ya desde esa Navidad a cuando a mí me diagnostican en agosto, pues pierdo casi unos 20 kilos así. Bueno, los perdí ya antes de agosto, pero ya me quedé, digamos, como estancado porque yo ya no quería perder más. Pero sí que es cierto que no comía. Ya pues, habría días que a lo mejor con una manzana y un sándwich echaba el día entero. Y ya me notaba cansado, que quizás todo eso lo que fue es como enmascarando a lo mejor los síntomas de la leucemia. Y por eso cuando yo ya empecé la tenía tan avanzada. Y ya cuando llegué ya sabía que algo pasaba. Bueno, es muy revelador el tocar el tema del disparador. Que hay gente que igual no valora o empieza con en esa época de inseguridad, de adolescente a adulto, en esos 18, 19, 20 años, empiezan a tener esas inseguridades propias de la edad, de no, o sea, de valorar más lo que piensan los demás que lo que te quieres tú a ti mismo, que es normal por edad. Pero bueno, puede ser que alguien que esté escuchando esto esté en esa situación inicial en la que ha tenido ese primer contacto con voy a meterme los dedos y a echarlo fuera para no tener ese sentimiento de culpa. Y a partir de ese disparador, que a lo mejor no le das importancia porque lo has hecho esa vez o lo has hecho ocasionalmente o cuando has tenido un atracón así un poco gordo, y a partir de ahí se dispara un todo un proceso mental que te puede destruir. Digamos, como una... Tú ves normal y es lógico para vivir el respirar, entonces ya esto lo coges como si fuera también algo normal y lógico porque tú necesitas eso para vivir. Entonces ya es como un proceso que ya va en ti. Ya si no pasa, es lo raro. Entonces ya lo coges como método de vida. Sí que es cierto que yo no se lo conté a nadie, fallo mío. Con mi pareja llevo casi unos 7 años, tampoco sabía nada, hasta esta segunda vez que ya sí se lo dije. Entonces, tú inicias, digamos, ese trastorno más o menos 6, 8 meses antes del primer diagnóstico de cáncer, pasas todo el proceso del cáncer, superas ese cáncer y mantienes en oculto este trastorno. Y el trastorno persiste después de haber superado el primer cáncer. En el primer cáncer, digamos que lo sobrellevé, porque como tenía ingresos muy largos, tú hasta 50 y pico días, pues digamos que en ese tiempo como que te daba tiempo a desintoxicarte un poco de los malos métodos. Pero luego ya cuando volví afuera, al tiempo ya volvía a lo mismo. Claro, porque digamos que haces una desconexión física del trastorno bueno, por obligación médica o por la circunstancia médica, pero no has trabajado la parte psicológica, la parte conductual, cognitivo-conductual que te lleva a realizarlo. Entonces, si no has trabajado la parte emocional, que normalmente es la que dispara esa situación, pues claro, al final el hábito vuelve en cuanto tienes la oportunidad o vuelves a una alimentación normal, pues eso vuelve, claro. Sí. Vale, y entonces tienes un espacio de tiempo entre superar el primer cáncer, mantienes el trastorno y ¿cuándo se produce el segundo diagnóstico? Se supone cuando tienes un cáncer, normalmente en casi todo,
Cuando termina el tratamiento de quimioterapia y demás, tienes como unos 5 años, que son, digamos, el tiempo ahí de peligro. Yo terminaba mi tiempo de peligro en octubre y en junio trabajando fue cuando me noté de nuevo el trombo en la cadera. Y directamente me fui porque no... La primera vez cuando fui, el moratón era, digamos, desde la ingle, pues una cosa así. Y esta vez era una cosilla muy chica que yo ya vi como con los minutos iba eso agrandándose. Y cogí el coche y me fui para el hospital. En el coche por la autovía empecé a sangrar por la nariz y ya dije, pues ya está todo igual que antes. Y así fue. Solamente que esta vez estaba tan en principio que cuando empezaron a hacerme las pruebas ni siquiera se veía. Pero ya me dijeron que sí, que era segurísimo que era una recaída. Y eso fue pues en el 2019. Y a día de hoy, 2 años después, estamos 100% limpios. Sí, la suerte, digamos, que yo he tenido es que la primera vez, por ejemplo, empecé y luego creo que fue a los 3 meses o algo así, digamos, del tratamiento duro, me hicieron la biopsia y ya estaba en remisión. Yo estuve en remisión ya todo el tiempo. Y esta vez ha sido igual. He podido optar a un trasplante autólogo porque mi médula respondió muy bien al tratamiento. Y lo único malo que digamos que mi cuerpo, en cuanto al segundo tratamiento, que ya era más fuerte que la primera vez, no respondió bien y sí hubo unas complicaciones que me hicieron volver a tener que hacerme otro trasplante, pero ya sin el tratamiento, simplemente hacerme la infusión de células madre, porque digamos que mi cuerpo no toleró la toxicidad del tratamiento. Y estuve, llamaron a mi familia y todo para despedirse porque hubo unos días ahí que no sabíamos qué iba a pasar. Tela, ¿eh? Sí. Y lo cuentas como si nada, macho. Yo es una cosa que, joder, que es que es alucinante. No te puedo decir otra cosa. Joder, es que ya es lo que te digo. El otro día hablando con mi pareja que hay cosas que ni... La mente yo creo que es sabia y hay cosas que ni me acuerdo. De esos días solamente me acuerdo de cuando entró mi hermano que se tumbó conmigo en la camilla y estuvimos ahí un rato abrazados. Y es lo único que me acuerdo de ese día exactamente. De eso y de la cara de mi chico cuando llegó a la habitación. Que ellos intentaron, como tú dices, ya de última, como ya vieron que seguramente iba a ser el final, no me dijeron nada, pero yo lo veía. Sí, yo ya nada más que en el ambiente que había, de hecho cuando en un trasplante, digamos que en la habitación del paciente no puede entrar nadie, solamente puede entrar el que esté acompañándote y se acabó. Se salió mi pareja, entró mi hermano, esa tarde entraron 5 médicos a valorarme para bajarme a la UCI y era como, aquí ya esto huele raro. Sí. O sea, bueno, un poco también por... Joder, yo creo que esto es un aprendizaje también para la gente que tiene personas en un estado difícil, que también vean que la persona que está ahí se da cuenta de las cosas. O sea, que no es necesario... Muchas veces intentamos ocultar, que no se, pero es que en ese movimiento, efectivamente, tú estás en un hospital, estás acostumbrado, sabes el movimiento que es normal y el que no es normal, y ese movimiento ves que no es normal. Claro, sí, a ver, de cara a, digamos, a tratar con el enfermo, yo creo que lo mejor es naturalidad. Porque yo ya luego ya fuera, cuando ya hemos terminado y yo ya he hablado a lo mejor con mi pareja después, ella habla de cosas, se lo decía, digo, quería ser tan no pasa nada que pasaba de todo. Normal, tú normal. No quieres decirme nada, lo entiendo, pero tú normal, ya está. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de los posts que publicas, que tienen que ver con la culpa, con el sentimiento de culpa cuando estás en contacto con otras personas que están pasando, que han pasado cáncer y que no consiguen salir. Y ahí, joder, me llama mucho la atención ese sentimiento de culpa de decir, yo estoy aquí y ellos no. Es que
la primera vez con 20 y pico años sí conoces a gente, pero no eres tan consciente de lo que a lo mejor, del valor que se le puede dar a la vida. Luego ya cuando ya lo tienes, digamos, todo, te das cuenta de muchísimas cosas. Y cuando ya conoces gente, en este caso hace unos meses era una chica de mi pueblo. Y no éramos amigos, no éramos, hablábamos ya al tener los dos cánceres, pues hablaban más, preguntas más a la familia y ya se creó ahí un lazo. Y era como, a ver si quedamos y nos echamos una cerveza, a ver si quedamos y no sé qué, no sé cuántas. Y eso una semana de antes y que a la semana siguiente te llamen para decirte que ya no está. Y tenía 2 años más que yo, es como, no tiene por qué. No le encuentro, pero ya me digo este caso en particular, como luego me encontré luego ya mucha gente en las redes. Yo en TikTok pues tengo muchos seguidores, conozco muchísima gente y he ido viendo la misma mecánica y lo veo muy injusto. Lo veo muy injusto, pero a la vez como es algo que no depende de ti, por eso te hace sentir culpable, porque si fuera a decir que a lo mejor hay alguna cosa que puedas hacer para que esa situación cambiara, pero como tenemos el sistema que tenemos, pues es lo que nos toca. En este caso también conocí a Olat y me jodió muchísimo, me jode muchísimo. Sí que hemos pasado una pandemia, sí que hemos pasado una situación a nivel de sanidad que ha sido digamos, una emergencia mundial, vale, lo entiendo y lo comparto. Pero es que dentro de todo eso hay gente que hemos estado aparte lidiando con unos síntomas, hemos estado lidiando con un diagnóstico, hemos estado esperando a que se nos diga algo, y como es en el caso de Olat, y no creo que sea justo que haya gente que tenga que morir para que a otros se estén salvando, entre comillas, de un virus que no conocemos cuando el cáncer hace muchísimos años que está con nosotros y no nos hemos preocupado ni la mitad de lo que se está haciendo por el COVID, por ejemplo. Digo COVID como podría decir otra cualquier cosa. Entonces ya se juntan muchas cosas que es como, ¿de verdad merece la pena tener que partirte la cara con la gente cuando es que ni te escuchan? Vamos, me parece una reflexión súper interesante, porque de hecho en el año 2020 murieron 5 veces más personas de cáncer que de COVID. Entonces yo creo que eso ya ese dato te dice algo. Y yo te voy a hacer una pregunta a ver qué opinas tú. ¿Tú crees que si todos los investigadores que se han puesto a la vez y todo el dinero que se ha puesto a la vez, y no lo critico a mal, solamente digo, el COVID merecía un poco esa inversión tanto de dinero como de investigadores, porque ha sido una emergencia mundial y una pandemia que desconocíamos hasta ahora en tan poco tiempo, ¿no? O sea, que mueran 1.000 personas diarias requería eso. Pero ¿no crees que ese esfuerzo, una vez que pase esto o antes de que hubiera pasado esto, se podría haber puesto para enfermedades como el cáncer y ya no estaríamos hablando de lo que estamos hablando? Te contesto con algo en mi caso diario. Cuando yo empecé con mi leucemia, las mascarillas que nos estamos poniendo hoy en día a mí me costaban 8 euros. La FPP3 o FFP3, creo que son. Ahora te cuesta muchísimo menos. ¿Por qué yo, siendo paciente oncológico, siendo paciente, digamos, sin los recursos económicos que a lo mejor otras personas, tengo que pagar 8 euros y ahora las pagamos todas por igual? Pues te lo estoy contestando con una minicia, pero es que hay tantísimas cosas que no digo que no merezcan, al contrario, que no merezcan el apoyo económico y que esté, digamos, investigándose para que esto llegue a buen puerto. Vale. Pero creo sinceramente que si toda la marabunta que salía con la COVID se liara, por ejemplo, con el cáncer, la cosa era totalmente diferente, totalmente, vamos, distinta. Aquí en Jaén, por ejemplo, no tiene la instalación igual que en otros sitios. No tiene una cinta para andar en la habitación. Sí que te dicen que hagas deporte, vale, pero ¿qué deporte haces en una habitación?
de 10 metros cuadrados. No tienes instalaciones que sean para ese fin, para ese ingreso largo. Y no somos de los peores. A nivel de menú, de cocina, tal y cual, igual. Pues a lo mejor hay muchas cosas que se nos olvidan. Ya aparte de la investigación, es que hay muchísimas cosas. Lo que pasa que creo que compensa más colgarte la medalla con algo que ahora está más en alza que ponerte a colgarte medallas con una enfermedad que lleva tantísimo tiempo, aunque esta enfermedad haya matado muchísima más gente que la COVID. Sí, es otra pandemia, es una pandemia silenciosa y no tan silenciosa, porque realmente cuando una persona entra en oncología de un hospital es cuando se da cuenta realmente de la magnitud de esa otra pandemia, de la que no se habla tanto, que es esta. Incluso, bueno, pues choca que todavía a día de hoy, sabiendo lo que se sabe del cáncer, de la afectación que tiene, de cómo se pasa y cómo termina en muchos casos, que el cáncer infantil, por ejemplo, se siga considerando enfermedad rara. Tiene a consideración de enfermedad rara. Es verdad que hay menos casos, mucho menos casos en niños que en adultos de ciertas edades se da mucho más determinados tipos de cáncer que en más jóvenes, pero eso no quiere decir que no existan y que no se tenga que poner mucho más medios incluso para salvar esa vida de niños y chavales. A ver, yo conozco gente que digamos, con los efectos que le ha podido dejar la COVID resistente o persistente, no sé cómo se dice, están ya incapacitados. Yo he pasado ahora este tiempo, he pasado mi tribunal médico con mis informes médicos como persona inmunodeprimida, trasplantada por 2 veces, con mi trastorno de la conducta, con mi estado mental, con todo, y a mí me han subido un 4% de discapacidad. Entonces hay cosas que las entiendes y cosas que no. Porque a lo mejor, no te digo que esa persona no pueda el día de mañana trabajar o su estado esté como esté. Pero es como yo cuando me senté delante de la del tribunal médico, a mí me dijo, que mi esperanza es que tú mejores. Vale. Pero es que yo no sé si voy a mejorar. Claro, mientras tanto, ¿qué? Hasta que veamos si mejoramos o no mejoramos, ¿qué hacemos? Entonces es como sabemos que esta enfermedad se lleva gente por delante, pero tampoco somos tan... no lo vemos... Va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero si todos en casa tuviéramos algo cerca, veríamos como la cosa no es como se ve porque sí es verdad que luego en redes está también el compartir, digamos, la parte positiva de la enfermedad, porque casi todo lo que se comparte es la parte optimista y tal y que cual. Pero hay muchísimas cosas que se nos pierden. Y por eso yo ya en mis posts decidí ni mentirme a mí, ni mentir al que me lea. Porque hay días muy buenos, hay días muy malos, igual que toda la gente, igual que gente que no tiene cáncer. Pero hay que verlo todo. Porque si digamos que enmascaramos esto nada más que de optimismo y de... No, esto se tiene que enmascarar con la realidad que hay. Y la realidad que hay hoy en día es esa. No, desde luego no es un camino, vamos, no es un camino de rosas. O sea, tanto el que sale como el que no sale, hay muchos más momentos malos que buenos. Otra cosa es cómo seas capaz de afrontarlos o lo que decimos, que también tengo derecho a sentirme mal y tengo derecho a decir hoy quiero estar triste porque, bueno, pues es lo que toca y ya está. Y el estar hoy triste, pues a lo mejor mañana me hace levantarme con un espíritu mucho mejor y ya está, y no pasa nada. O sea, también me merezco sentirme como me quiera sentir hoy. Totalmente. Bueno, ¿qué consejo? Te voy a hacer una pregunta que esta es de las que a lo mejor algún día tengo que rebobinar esta entrevista y ponérmela. Si mañana me dieran un diagnóstico de cáncer, ¿cuál sería el primer consejo o el consejo que me daría Serafín para afrontar ese primer momento? A mí la palabra resiliencia me viene muy bien. Pero eso sí que es cierto que no lo vas a aprender hasta que no empiezas de verdad. Pero algo que tengas ya de tu mano y que puedas usar es la paciencia y el amor. Paciencia porque no es algo corto.
Y el amor en cuanto a mirarlo, en saber volcarte en la gente que tiene alrededor. No llevar la carga tú solo, porque en mi caso eso estoy aprendiendo a hacerlo ahora. Y creo que es algo que ayuda bastante. Tela. Y otra pregunta. Si ahora mismo fuera un chaval con bulimia nerviosa el que nos está viendo, ¿qué le dirías para ayudarle a superar eso? Pues es que ahí en ese caso, sin haberlo yo superado, a ver, he tenido pasos positivos. Pero en ese caso lo principal es empezar a quererte a ti mismo. Es empezar desde ahí. Si esa base la consigues, los demás pero ya no solamente con eso, en general en la vida la vas a tener todo. Pero yo creo que la base es esa. Mirarte como de verdad te quieran mirar, no como quieras que te vean. Mirarte a ti mismo bien. Eso es importante también de cara a los chavales que en el instituto no valoran o en el colegio no valoran cuando ven a un compañero diferente, ya sea por lo que sea, que tiene gafas, porque es más alto de lo normal, porque es más bajo de lo normal, porque está un poquito más rellenito, porque está más flaquito, porque tiene una pierna más larga que la otra, y como es diferente, pues es el centro de la burla y de la mofa, ¿no? Y no Pero sabemos acá, el ahí daño que no se creo hace. yo que el problema sea de ellos, ¿eh? El problema es esos chiquillos han ido aprendiendo a razón de lo que ven. Y tanto como en esto como con todo. Y, por ejemplo, hace un tiempecillo hice, bueno, y sigo haciéndola en cierta parte de TikTok como una campaña para que se done médula. Que sí que va enfocada a lo mejor a la gente ya más de nuestra edad. Pero si tú vas enseñándole a tu hijo desde el principio valores y vas empezando a enseñarle a tu hijo a ser persona, estos problemas se van evitando. Y en la educación yo creo que es la base de todo. Mira, ayer compartí un vídeo en mi Instagram de una charla sobre género. Dura 5 minutos. Es increíble todo lo que se puede contar en 5 minutos sobre identidad sexual, orientación sexual, diversidad de género. Increíble en 5 minutos. Y dices, joder, tan difícil es enseñar esto en los colegios una vez al año, cada 2 años. Ya no te digo como una asignatura o sino al menos que todos los chavales entiendan esa diversidad, esa pluralidad, 5 minutos en un año. O sea, yo recuerdo que cuando vi el vídeo hace unos días la primera vez, que ya digo, lo compartí después porque me pareció súper pedagógico para verlo, para enseñarlo bueno, para hacerlo más que público. Me lo enseñó a mi mujer y se lo puso a los niños. Además, me dijo, dice, voy a aprovechar ahora que están receptivos. Y se lo puso a los niños, tienen 9 y 12 años. Y se quedaron los dos bastante... Hablamos de todos estos temas en casa, etcétera, ¿no? Y espero que sean chavales respetuosos con todo el mundo. Pero se quedaron... Joder, le dieron una importancia y una atención increíble. Y dices, joder, si con 9 y 12 años lo pueden entender y lo entienden bien y además te hacen preguntas después, pero entonces y les aclara las pocas dudas que les puedan quedar, etcétera. Joder, Y desde más pequeño, ¿eh? no es Que tan difícil. yo... No. Yo mi primera pareja tenía yo 20 años y mi sobrina estaba súper pequeña. Tuviera 2 o 3 años. Yo no le dije ni es tu tío ni es nada. Ella directamente era su tío. Y yo no le expliqué, no. Si es que cuanto más queramos hacer especial la situación, menos la vamos a normalizar. No sé si llego a explicarme. Sí, sí. Cuanto más queremos... Sí que veo a lo mejor el problema de etiquetarnos porque sí, porque ya esa necesidad imperiosa de colocarnos la etiqueta es algo que creo que incluso nos está separando más. Pero si normalizar, si es simplemente querer, no tiene más nada, es que es solamente eso. No tiene otro enfoque.
Sí. Por lo menos para mi forma de verlo. Al final somos personas por encima de todo lo demás. Somos todos personas. Así es. Y el conocer quizás la diversidad lo que te aporta es, bueno, pues que conoces que no todas las personas tenemos las mismas inclinaciones y eso te hace admitir esa diversidad y respetarla. Pero efectivamente las etiquetas, hay mucho mal escondido en las etiquetas, no solamente en el tema de la orientación o de la identidad, sino en los temas de enfermedades, en los temas de trastornos, en los temas mentales, Todo. todo al final. Mira, el otro día hablaba con un chico también que decía, yo es que tengo TDAH, dice, pero yo no tengo TDAH, yo soy X, yo soy yo, ¿no? Y además tengo TDAH, sí, pero yo no soy un TDAH. Hay personas, dice, yo me he encontrado con personas con el mismo trastorno que yo y dicen, yo es que soy TDAH. Dicen, no, tú eres Manolo, Juan o Iván. Dice, pero no, tú no eres un TDAH. Entonces eso, a lo que nos referimos con las etiquetas un poco, ¿no? Tenemos esa Sí, costumbre. totalmente. Serafín, me ha encantado la charla. Tienes las cosas súper claras. Eres un auténtico luchador y yo me cuesta creer que esté hablando con un chaval de 31 años. Te lo digo de verdad como lo siento y como lo percibo. O sea, esa madurez que te ha dado la vida, vamos, aprovechala para ser lo que quieras ser, porque es que puedes ser lo que quieras. Todos podemos hacer lo que queramos. Sí, pero Con tesón. no todos tenemos tan clara las ideas de vida cuando quizás no hemos tenido las vivencias que nos hayan llevado tan al límite. O sea, Sí, eso sí. Eso sí. Que yo a lo mejor ya voy a divagar menos para llegar a donde quiero llegar. pues, Sí. estás más orientado al resultado. Exactamente. Bueno, pues ya te digo, me ha encantado la charla. No sé si te quedas con ganas de decir algo más fuera de lo que hemos hablado. ¿Te ha quedado alguna cosita por ahí? ¿Algún consejo? ¿Algo que te haya apetecido contar y no? No, creo que lo hemos tocado más o menos todo. En lo de la donación de médulas no lo hemos dicho, lo voy a decir en un minutillo, que es muy Sí, poco. claro. Para donar médulas lo único que tenéis que tener es de 18 a 40 años. Estar sano y, por ejemplo, si ya habéis ido previamente alguna vez a sacaros sangre, a donar sangre, que nunca os hayan puesto ninguna pega. Si no sois, digamos, aptos para donar sangre, tampoco se puede donar médula. Mientras que no tenga una diabetes que te haga ser insulino dependiente, mientras que no tenga ninguna enfermedad que te limite para donar sangre, como he dicho, puedes ser donante de médula. El proceso es muy sencillo. Simplemente con que os pongáis en contacto con vuestro centro de donaciones hematológicas y pidáis cita, ahí lo que van a hacer es daros cita para haceros el estudio del perfil hematológico. Eso es simplemente una analítica. Y ese perfil hematológico vuestro lo van a comparar con toda la gente enferma a nivel mundial. Ya entraríais en REDMO, que es la red de donantes de médula ósea mundial. Y en el momento que encuentren a alguien compatible, puede ser dentro de 3 semanas, dentro de 4 años, dentro de... Normalmente se suele tardar porque la compatibilidad entre personas es bastante complicada. Para que os hagáis una idea, dentro de la familia, la compatibilidad de un 4%, cosas así, es complicada. Pues imaginaros ya a nivel mundial. Aún así, se hace, que este año hemos sido casi unos 500, 400 y pico personas las que se han trasplantado. Pues en el momento que encuentren a alguien compatible, os llaman y es simplemente hacer esa donación de médula de células madre. Que decimos médula ósea y estamos muy encabecinados que nos tienen que pinchar hueso, que nos tienen que hacer, no. Es como una extracción de sangre normal y corriente, al no ser que ya en un 2% de los casos por H por B, digamos que antes de hacer esa donación de células madre, nos ponen unas inyecciones para motivar a esas células madre a salir del hueso a riego sanguíneo. En un 2% de los casos de las personas que se hacen donantes, digamos que no sale suficiente número de células madre, entonces sí se hacen filtraciones en el hueso. Pero todo muy controlado, bajo anestesia, no os vais a enterar de nada.
Y ya os digo yo que compensa y más cuando en mi caso, por suerte o por desgracia, vas viendo madres que, ya no lo digo en el remo de mi edad porque te duele, pero he visto a muchos niños, para mi gusto, irse cuando la solución podría estar factible si todos fuéramos donantes. Serafín, yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a donar médula, no sabe muy bien cuáles pueden ser las repercusiones. Y si a mí me pasa algo después o a un hijo mío le pasa algo después y no puedo donar. O sea, es un poco... Yo creo que Es es un que poco paranoia. el desconocimiento siempre hace mucho daño. En este caso, cuando te haces donante, cuando te habla desde el punto enfermo primero, cuando enfermas y te hace falta un donante, porque en mi caso cuando yo empecé aún no se sabía si íbamos a tirar por el trasplante autólogo, que es con la propia célula, o el alogénico, que es con un donante externo, te hacen estudios y demás y se estudia toda tu familia. Se supone que dentro de la familia vas a encontrar a alguien compatible. Ninguno de los míos eran compatibles. Entonces, hasta que a mí me dijeron que yo iba a trasplante autólogo, yo me tiré 3 meses pensando en qué iba a pasar. Porque lo piensas. Pero yo lo pienso y luego en cierta parte pues decía, mira, pues no tengo ninguna carga grande o no supongo, que, digo egoístamente, pero cuando es un hijo pequeño y es una madre la que está detrás esperando esa espera, porque los niños, pues en cierta parte, pues gracias a lo que sea, no se dan cuenta al 100% de todo lo que supone este camino. Pero el hacerse donante, en cuanto a lo que tú me has dicho, si va a suponer un problema después, no. Tú puedes hacer tu vida normal y corriente, que no te va a pasar absolutamente nada. De hecho, yo digamos que he sido donante de mí mismo y al haber sido receptor, no tienes ningún problema. Y en cuanto a lo de si luego enferma a alguien de tu familia, evidentemente si enfermara a alguien de tu familia y tú eres compatible con esa persona, a no ser que a ti te hayan llamado para donar, que ya tienes que esperar un tiempo para volver a donar células, tú vas a estar ahí. Pero Tú puede entras en volver a red, donar. ¿no? O sea, el donar una vez no quiere decir que no pueda volver a donar, sino que tiene que pasar un tiempo entre donación y donación, Claro, como en la sangre, como en una donación de sangre. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, por exactamente. curiosidad, entre donación y donación? Creo, espérate, te voy a decir exactamente, porque no quiero equivocarme. Es un poco para aclarar esas dudas que le surge a mucha gente con este tema. Y a lo mejor, pues mira, hay alguien que se echaba para atrás por eso. Con que consigamos que uno de los que se lo esté pensando tire para adelante, ya hemos ganado. 6 meses, iba a decirte bien. 6 meses. Pues 6 meses yo creo que es un tiempo muy razonable para que no sea una limitación en cuanto a... Sí, luego también mucha gente te pregunta si los tatuajes son problemas. Los tatuajes no son problemas. Si tú te haces un tatuaje por H o por B y tú te quieres hacer donante, te haces donante, pero cuando te llamen, si no han pasado esos 4 meses que hay que esperar para el tatuaje, tendrán que esperar. Que ya te digo yo que van a pasar esos 4 meses y otros 4 más porque tardan mucho, por desgracia. Pero si no, no tiene ningún problema. Entonces hay muchas cosillas que se nos escapan. Hay muchas Pero que veces... en la página de la Fundación Josep Carrera hay un documento que es a nivel informativo general, que es buenísimo, que está todo muy bien recogido y aparte de una forma que se pueda entender, no sin tecnicismos ni cosas rarillas para que las entendamos todos y ahí lo pueden ver. Vale. Lo voy a descargar y lo voy a compartir. Si no es, vamos, si son 3 páginas, pues 3 fotos y ya está. Y lo compartimos y así terminamos de aclarar un poco las dudas. Ya te digo, con que Vale. hayamos conseguido convencer a uno o dos indecisos, ya podemos estar salvando una o dos vidas. O sea que no... Sí, yo ya en mi pueblo y estoy muy agradecido por ello. Mi pueblo es unos 1000 y pico habitantes y creo que fuimos en torno a unos 70 los que conseguimos esa tarde. O sea que ya hay gente que ya está más informada, por suerte. Que me da coraje de que sea a base de que haya gente de escaparate, a lo mejor como en cierta parte como yo o como otra persona que pueda estar en peor situación que yo, cosas así. Pero bueno, si servimos por lo menos para eso, ya tiene algo bueno. Muchísimas gracias, Serafín, por la entrevista, por, De nada. por contar tu experiencia, por
por ayudar a la gente, por incitar a que se done, por todo un poco. O sea, no es por nada concreto, sino un gracias general. Y a ti muchas gracias por esta oportunidad y por tu tiempo. Muy bien. Seguimos en contacto y espero volver a hablar contigo dentro de 5 años y que haya pasado ese tiempo de peligro y que podamos decir, oye, ya hemos superado otra vez los 5 años de supervivencia, que es un poco como se mide también la supervivencia al cáncer, y aquí estará 5 años después con 36. Yo tengo 37, o sea que pues te quedará uno para pillarme. Sí. Bueno, muchas gracias por todo, amigo. Muchísimas gracias a ti. Gracias, hasta luego. Hasta luego.